también gente del gobierno regional. Se encuentra Rodolfo Ugarte, del gobierno regional, y también Ricardo Urtubia, que ya vamos a hacer la presentación de él, que también nos va a exponer sobre este plan de movilidad urbana. Partimos con Javiera, quien es ingeniera civil de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Transporte, también de la Universidad de Chile, y Master of Ciencia de la Internacional Planificación de la Universidad de Londres, con 14 años de experiencia en la planificación de sistemas de transporte y evaluación social y privada de proyectos de transporte y movilidad. Se ha desempeñado tanto en empresas privadas como en el sector público y durante todos estos años de experiencia ha participado en estudios de planificación y modelación de transporte asociados a proyectos específicos, así como también en conceptualización e implementación de metodologías relacionadas con el análisis y planificación de sistemas de transporte y movilidad. Quien también ha sido encargada de este proyecto, y vamos entonces por parte de City Planner a recibir a Javier Holguín, que nos va a hacer una exposición sobre esta etapa de diagnóstico. Hola, buenos días. Gracias, Mónica. Solicito por mientras permiso para compartir pantalla. Bueno, a todos los que están conectados y también a los que vean el video quedar disponible después, muchas gracias por participar. Ojalá puedan a lo largo del estudio participar en las distintas instancias. Ya hemos llevado instancias tanto presenciales como online de participación. Y es súper importante la opinión, sobre todo de las personas que habitan la ciudad de Calama para construir este plan. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, ya. Bueno, contarles que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Calama, sus siglas PEMUS, es un estudio que está financiado con dineros del gobierno regional. El gobierno regional es el impulsor de este estudio, pero también tiene una fuerte participación del municipio de Calama y también de los distintos organismos públicos, tanto el Ministerio de Transporte, MOP, el MIMBU, en la región. La idea es que sea un plan levantado por los distintos profesionales técnicos locales y también por la ciudadanía. Bueno, esta, como decía Mónica, es la tercera jornada de participación web. Y la idea hoy día es contarles un poquito del plan, de los orígenes de este plan y en qué estamos. Como motivación, bueno, contarles que Calama es una ciudad con una alta tasa de motorización. En promedio, según los datos del INE, hay un vehículo cada 3,5 personas, lo cual es bastante alto. Adicionalmente, fue declarada zona saturada de contaminación atmosférica. Y el plan de descontaminación de la ciudad, si bien está en revisión actualmente, pero una de las medidas de ese plan es justamente el desarrollo del plan de movilidad urbana sostenible, que es lo que nos encontramos desarrollando hoy en día. Y esto viene muy bien también, es muy oportuno porque el plan vigente de la ciudad, el plan de transporte vigente de la ciudad, es del año 2014. O sea, este año se cumplen 10 años desde que se elaboró ese plan. Entonces, sí o sí era hora de revisarlo. Y esto está dentro de un contexto tanto nacional como global, en pos de hacer un desarrollo más sostenible, ¿cierto? Y de hacer frente a la crisis del cambio climático que estamos viviendo. Dentro del país se han desarrollado distintas estrategias y planes. Está la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, ¿cierto? Hay un compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero. Y esto también va acompañado de un proceso de descentralización que estamos viviendo, en la cual cada vez más los organismos técnicos locales tienen mayores atribuciones y presupuesto para impulsar iniciativas en sus localidades. Bueno, los objetivos del estudio es justamente generar este plan, el PEMUS, para Calama, y como les decía, que sea coherente tanto con el contexto local, nacional y global. Y este plan, ¿qué es? Es un conjunto de medidas que lo que buscan es mejorar la movilidad de Calama, tanto en infraestructura como en gestión, y que sí o sí, dado los tiempos, ¿cierto?, tienen que tener un foco en los modos sostenibles. Y esto va acompañado de un proceso de fortalecer capacidades de los organismos locales para que puedan después llevar a cabo este plan, implementarlo y hacerle seguimiento en el tiempo. Bueno, la metodología brevemente está definida en 5 grandes etapas. En las primeras etapas se levantó la información, se realizó un diagnóstico, después se construyó una visión de ciudad para dónde queremos apuntar,
Y hoy en día nos encontramos en la penúltima etapa, que es justamente, yo diría, la más entretenida, que es el levantamiento de medidas de las iniciativas que van a quedar dentro de este plan. Y esta actividad de hoy día está dentro de las actividades de participación ciudadana que acompañan el desarrollo del estudio. Después de esto, bueno, una vez que se definió el plan, ¿cierto? Se construye un observatorio, un sitio web en el cual la ciudadanía y los expertos le pueden ir haciendo seguimiento de cómo avanza este plan y cómo se va logrando el objetivo que nos planteamos. Contarles brevemente algunas conclusiones del diagnóstico. Bueno, primero que nada, yo creo que para nadie es novedad que la ciudad es una ciudad, Calama es una ciudad plana y tiene buen clima, ¿cierto? No llueve, no hace tanto, o sea, si bien las mañanas son heladas, es un clima bastante razonable y compatible con los modos no motorizados. Ahora, por el otro lado, también está el tema del sol y la necesidad de sombra, que también lo hemos levantado. Pero en general es una ciudad que uno podría pensar que tampoco es tan grande, entonces la bicicleta, la caminata, son modos que tienen una fuerte importancia. Por otro lado, es una ciudad que todavía hay hartos espacios centrales para densificación, cuando no es una ciudad que esté saturada en el centro y que haya que buscar terreno, ¿cierto?, en la periferia, sino es una ciudad que todavía puede crecer bastante en el centro. Por otro lado, otra gran fortaleza es la existencia del oasis, ¿cierto? Y de los proyectos que están en carpeta de parques urbanos y esta idea que tiene la ciudad de traer el oasis a la ciudad. Y otra fortaleza que hemos levantado a lo largo de este estudio, y yo creo que también la gente que es calameña lo sabe, que hay un alto interés de la comunidad en participar. En general, las actividades que hemos realizado en Calama han sido concurridas y la gente, el ciudadano calameño está bien informado y en realidad tiene harta cariño por su ciudad, lo cual es súper valorable. Como debilidades, bueno, ya lo habíamos mencionado, la alta motorización, la alta contaminación. También hemos levantado que ha habido una capacidad ejecutora de los proyectos bastante baja. O sea, si uno mira el plan de transporte del año 2014 y ve lo que se ha ejecutado a este año, en realidad el avance fue lento. Hay que revisar ahí cómo impulsar, qué herramientas se necesitan para poder ejecutar más proyectos. Bueno, el transporte público es bastante deficiente en la ciudad, ¿cierto? Los buses son antiguos, las frecuencias son bajas, hay sectores a los que no llega muy bien, los paraderos tienen muy poca infraestructura. El caso de los modos no motorizados también, ¿cierto? Si bien existen casi 14 kilómetros de ciclovía, es una red que es inconexa, que no llega al centro, todavía hay hartas veredas que están en mal estado, entonces todos estos temas de movilidad activa sobre todo hay que fortalecerlos. Como oportunidades, bueno, está el proceso de descentralización que se está viviendo en el país y también estas nuevas fuentes de financiamiento provenientes de la minería, ¿cierto? Que aparecen también como oportunidades para impulsar proyectos en Calama. Como amenazas, lamentablemente todavía en nuestro país la planificación urbana, las distribuciones están dispersas en distintos organismos públicos y a veces difícil la coordinación. Y bueno, y si bien tenemos como fortaleza el alto interés de la comunidad, también es una amenaza, ¿cierto? Que la comunidad en algún momento se desencante y deje de participar si es que nosotros como planificadores no somos capaces de dar respuesta a sus inquietudes. Bueno, dentro de las tareas, como le decía, se desarrolló una visión para Calama. Esto fue resultado de un proceso participativo tanto con vecinos de la ciudad como con los organismos técnicos locales. Y después de discusiones y levantamiento de preferencias, llegamos a esta definición de la visión que queremos para Calama. Dice, Calama alineado con la visión de ser una ciudad centrada en sus habitantes y sus necesidades, que valora y protege su oasis y lo extiende al área urbana mediante una red estructurante de parques y espacio público de calidad. Calama, ciudad que entrega servicios sociales y productivos a su entorno de forma sostenible. Calama, orgullosa de su identidad y tradiciones culturales, promotora de sus bondades turísticas, ciudad acogedora con una movilidad y equipamiento de alto estándar. Esta es como la visión de hacia dónde quisiéramos transitar con Calama, no necesariamente dentro de este plan, sino más allá, pueden ser de aquí a 50 años. Bueno, y después viene cómo aterrizamos esta visión y cómo la vamos haciendo posible y cómo este plan se va haciendo cargo de esta visión. Entonces, luego de la visión, que es como más global de ciudad, definimos el objetivo operativo de este plan, que en el fondo se enfoca más en temas de movilidad, pero que busca acercar la ciudad a esta visión.
Y el objetivo del plan quedó como, bueno, determinar la contribución de los proyectos de este plan para lograr que la ciudad sea más compacta y con buena conectividad, donde se incentiva los modos de transporte activos y no contaminantes y se protege a sus usuarios de las características del entorno natural y urbano. Calama, poseedora de un sistema de transporte público de alto estándar, seguro, accesible y sostenible e inclusivo. Calama, líder nacional en electromovilidad en el transporte público. Y después hicimos todo un trabajo de ir aterrizando este objetivo y ir viendo con qué subobjetivos se podía ir cumpliendo, y se definieron tres grandes subobjetivos. Por un lado, la movilidad, ¿cierto? Que el objetivo ahí va a ser el potenciar la seguridad, la movilidad activa y el transporte público. Un objetivo de sostenibilidad, que es la disminución de emisiones, y esto asegurando también la factibilidad y que los proyectos se implementen. Y un tercer objetivo relacionado con todo lo urbanístico y territorial, que viene a potenciar el mejoramiento de la accesibilidad universal, integración y conectividad, y acercamiento a una ciudad compacta. Esto después se va aterrizando en subobjetivos, y la idea es ir llegando como a las hojitas de este gran árbol, ¿cierto? Que son los objetivos específicos que después, dentro del plan, que es justamente lo que viene ahora, nos tenemos que plantear qué medidas vamos a incluir en el plan para poder cumplir con nuestra gran visión. Entonces, dentro de movilidad se planteó el potenciar los modos activos, ¿cierto? Mejorar el estándar de transporte público, optimizar la gestión vial y mejorar la seguridad de los usuarios. Dentro de los modos activos está tanto el aumento de los viajes, de la partición modal de los viajes, tanto en bicicleta como en caminata. En el transporte público, para mejorar el estándar, se puso como objetivo disminuir los tiempos de viaje en transporte público, renovar la flota con prioridad eléctrica y mejorar la accesibilidad. En la gestión vial se propuso como objetivo mejorar la convivencia vial, disminuir los viajes en auto privado y reducir la congestión. Ya pasándonos al segundo objetivo de sostenibilidad, nos propusimos reducir las emisiones, ¿cierto? Y las emisiones lo desagregamos en reducir las emisiones tanto de gases de efecto invernadero como emisiones de efecto local, y también reducir el ruido. Asegurar la sostenibilidad económica y en asegurar la implementabilidad de los proyectos. Nos propusimos, por un lado, asegurar que los proyectos tengan financiamiento, y por otro lado, asegurar que los proyectos sean factibles técnicamente y políticamente también. Y finalmente, en la tercera gran hojita de este árbol urbanístico y territorial, nos propusimos mejorar los espacios públicos, aumentar la conectividad, aumentar la integración urbana y contribuir a la densificación. Y en espacios públicos se levantó tanto como aumentar la arborización y áreas verdes como requerimiento, y así también aumentar sendas peatonales con estándar universal. Este arbolito es como nuestra gran hoja de ruta que nos permite no perdernos en el camino. Cuando si uno quiere llegar a esta visión de ciudad, debiésemos poder, debiésemos generar ideas de proyecto en cada una de estas hojitas verde oscuro, que es cierto que son el final del árbol, y permitirnos ir haciendo revisión de cómo vamos avanzando, ¿cierto? Y este árbol también permite que todos los proyectos que estén en el plan, uno se asegure que tengan cabida dentro de este árbol, y en el fondo salgan proyectos que sean coherentes. Como si sale un proyecto que uno dice, bueno, voy a poner estacionamientos privados por todas partes, y uno mira este arbolito y no cabe, ¿cierto? Pues es fácil darse cuenta que ese tipo de proyectos no cumple con los requisitos para llegar a mi visión. En cambio, si yo, no sé, aumento los kilómetros de ciclovía, puedo ver que encuentro la hojita, y ese aumento de kilómetros de ciclovía me permite potenciar los modos activos, esto me permite mejorar la movilidad, ¿cierto? Y esto facilita que se logre el objetivo operativo del plan, lo cual contribuye con la visión. Y también nos sirve para hacer el checklist, ¿cierto? De tener proyectos que cumplan todos estos objetivos. Que sea un plan integral, que se haga cargo de todos los objetivos que se puso, y entonces cuando tengamos nuestra lista de proyectos vamos a tener que chequear que estamos cumpliendo con todos estos criterios. Eso les quería contar. Es aquí donde estamos ahora. Ahora viene justamente la idea de proponer ideas de proyectos que nos ayuden a cumplir este objetivo. El martes pasado tuvimos una actividad presencial en la ciudad con vecinos y ya estuvimos elaborando listas de proyectos. Hoy día en la tarde tenemos reunión con los organismos técnicos para seguir en ese trabajo, y la idea es de a poquito ir armando toda la cartera de proyectos que nos van a ayudar a esto. Bueno, yo obviamente también la idea es hoy día, si es que alguno de los asistentes quiere participar, nos ayude a
a encontrar medidas que puedan contribuir al logro de este objetivo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Y respecto a lo que planteas, vamos a abrir en algún momento la caja de preguntas. Está la opción de pregunta y respuesta y de levantar la mano, así que al final de estas presentaciones vamos a tener la posibilidad de hacer comentarios y preguntas en esas opciones que ya vamos a explicar en profundidad. Ahora vamos a recibir en este webinar a nuestro invitado. Él es profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. También es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Es ingeniero civil industrial y magíster en ciencias de la Ingeniería de Convención de Transporte de la Universidad de Chile también. Doctor en matemática de la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Y dentro de sus áreas de investigación, se relacionan con modelos integrados de transporte y uso de suelo, modelos de elección discreta aplicados al comportamiento de usuarios de espacios públicos y sistemas de transporte con un foco particular en la caminata y la bicicleta, y el uso de indicadores de accesibilidad como herramienta para la evaluación de proyectos y política de transporte. Así que vamos a recibir la presentación de don Ricardo Urtubia. Hola, muchas gracias. Me dice aquí que no puedo compartir pantalla, que se acaba de inhabilitar. No puedo. Lo solucionamos inmediatamente. A ver. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Ahora debe aparecer. A ver. No. No, no me deja. Ya vamos Aprovecho estos minutos también para recordarles, y no solo recordarles, sino también agradecerles la participación, que pueden, bueno, agradecerles estar en este webinar, pero además que pueden participar a través de la caja de preguntas y respuestas que se encuentra abajito, al lado del chat. Perdón, Javiera, ¿tú puedes darle, habilitar, compartir pantalla? Estás con los privilegios anfitrión. Sí. A veces no basta con dar permiso a todo el mundo, más Sí, que hacer anfitrión a alguien. así es. Pero, bueno. ¿Creo Ahora sí, que pues. funcionará? Ya. Ahora sí, ahora sí. Ya. Gracias, Javiera. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, ahora se ve. Ahí sí. Perfecto. Dame un segundo, por favor, para ocultar estos. Ya. Va, perdón. Ya. Bueno, buenos días. Me presento nuevamente. Ya me presentaron. Quiero agregar solamente que yo soy, además, soy investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que es donde participo de manera más activa que en los otros centros mencionados. Por eso lo pongo ahí con su logo y todo. Entonces, yo les quiero hablar de Calama como un lugar que en verdad tiene grandes oportunidades para incluso ser un ejemplo dentro del concierto de ciudades chilenas, en el fondo, como un lugar donde la movilidad sostenible podría ser ejemplar, ¿ya? Entonces, voy a hablarles desde la evidencia científica y con algunos ejemplos internacionales y espero que esto ayude a convencer a los no tan convencidos, ¿ya? Y ayudar a la gente que quiere empujar este tipo de iniciativas de movilidad sostenible a tener mejores argumentos para esto. Solo quiero partir, esto yo creo que ya lo mostró Javiera, pero Calama tiene un uso muy grande de transporte privado, ¿ya? Incluso mucho más que Santiago. Entonces, cuando nosotros miramos Santiago, en la última estadística oficial, vemos que Santiago tiene el orden de un cuarto de los viajes que se realizan en auto, ¿ya? Un poco más si contamos taxis y taxis colectivos. Y mientras que Calama tiene casi la mitad de sus viajes realizados en auto, ¿ya? Lo que claramente, o sea, Santiago no tiene un patrón muy sostenible de transporte, Calama aún menos, ¿ya? Eso es un problema a solucionar, ¿ya? Sí, y esto además, estas estadísticas están un poquito añejas, claramente. Es muy razonable asumir que
estos valores han aumentado probablemente un poco más del 50% en Calama y tal vez alrededor del 30% en Santiago. Pero estoy especulando, no tengo manera en este instante de confirmar esos valores. Pero ha aumentado, ¿ya? Y entonces queremos patrones de movilidad más sostenibles, ¿no es cierto? ¿Y cómo se ve un patrón de movilidad sostenible? ¿O qué es un patrón de movilidad sostenible? Bueno, hay muchas respuestas para esto, pero hay una cosa que sí está súper clara. Un patrón de movilidad sostenible es un patrón de movilidad donde el uso del auto se reduce al mínimo posible, ¿ya? El auto, a diferencia de casi todas las otras alternativas de movilidad urbanas que tenemos, genera un montón de costos sociales, ¿ya? Cuando uno anda en auto, uno contamina, ¿ya? Y eso es un costo que imponemos a los demás, independiente si andan en auto o no. Cuando uno anda en auto, uno produce accidentes, ¿ya? Y esos accidentes los sufren personas que andan, cualquier persona, ande o no ande en auto. Cuando uno anda en auto, uno usa espacio público para estacionar el auto y para moverlo, y lo usa de manera muy ineficiente, porque un auto ocupa muchos metros cuadrados comparado con una persona o una bicicleta, ¿no es cierto? O lo que usa una persona dentro de un bus. Y todas estas cosas en el fondo se conocen como externalidades negativas. Eso implica, y hay varios estudios que muestran que, solo en resumidas cuentas, esto es un estudio en Europa, cada kilómetro que se recorre en auto implica un costo para la sociedad de aproximadamente 100 pesos, ¿ya? Mientras que cada kilómetro que se recorre en bicicleta implica un beneficio para la sociedad de 160 pesos, o si es caminando incluso más, 340 pesos. ¿Esto por qué? Los beneficios son por, básicamente, la salud de las personas, ¿ya? Beneficios sociales. La sociedad se beneficia de que la gente esté saludable. Y cuando la gente anda en auto es sedentaria, y tiene problemas para salud, personales, pero también para la sociedad. Entonces tenemos esto. Andar en auto implica costos sociales, ¿ya? Moverse en bicicleta y caminando implica beneficios sociales. Esto ustedes dirán en Europa. Tengo un colega hay costos sociales por todas estas cosas que ya mencioné. Tengo un colega que es Luis Risi, que hizo este mismo análisis para Santiago en particular. Yo sé que Calama no es Santiago, pero esta es la ciudad chilena para la que se hizo, y encontró que los costos sociales son incluso mayores que los que se calcularon en el otro estudio. Son del orden de 380 pesos por pasajero y kilómetro, ¿ya? Para explicar esto, si es que una persona viaja en su auto cada día, 5 kilómetros de ida al trabajo y 5 kilómetros de vuelta, está generando el orden de, puede que el tipo de cambio aquí no esté actualizado, les pido disculpas, puede que sea un poco más, del orden de, digamos, 800.000 pesos en externalidad del año. O sea, esa persona que va en auto todos los días a su trabajo, ¿ya? Todos los días laborales, va y vuelve en auto, solo 5 kilómetros. Y solamente es eso, a esa persona le deberíamos cobrar por sobre el permiso de circulación, que tiene que ver con otros gastos, ¿ya? Por sobre el impuesto al combustible, que tiene que ver con otros gastos, le deberíamos estar cobrando 760.000 pesos al año por hacer esos viajes, ¿ya? No lo estamos cobrando. Esto se traduce como que la gente que no está andando en auto está recibiendo, le están quitando esta plata, básicamente, quienes están andando en auto. ¿Ya? Se podría interpretar así. Además, la movilidad activa, básicamente caminata y bicicleta, pero también transporte público, tiene un montón de beneficios. Existe un montón de evidencia con estudios muy largos, con poblaciones muy grandes, con cortes temporales en varios años, que muestran que moverse en bicicleta reduce, por ejemplo, la probabilidad de enfermarse y de morir por por varios tipos de cáncer, ¿ya? Y también, por supuesto, disminuye de manera drástica el caminar, el moverse en bicicleta, de manera drástica el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y estos son estudios en revistas estos estudios no son cualquier cosa, son estudios muy serios, muy meticulosos que han determinado estas cosas, ¿ya? Entonces, es evidente que le conviene a cada uno de nosotros, nos conviene, pero más a la sociedad le conviene que más gente ande en bicicleta y menos gente ande en auto, o que más gente camine y tome el transporte público y que menos gente ande en auto, ¿ya? Hay esta evidencia chilena, con la última encuesta, no es la última, es una encuesta nacional de salud reciente que muestra, por ejemplo, el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura, ambos predictores muy importantes de la salud en general de las personas, y nos encontramos que la gente que se mueve no sé si se ve mi puntero, ¿se ve un puntero, no? No, ya, no importa. Que la gente que se mueve en transporte activo, es decir, caminando en bicicleta o en transporte público, tiene un índice de masa corporal mucho menor que la gente que anda en auto, ¿ya? Y también una circunferencia de cintura menor.
Incluso en otras medidas, como por ejemplo el colesterol, aquí el HDL es el colesterol bueno y el LDL es el malo. La gente que se mueve en transporte activo y en transporte público tiene el colesterol bueno más alto y el colesterol malo más bajo, ¿ya? Entonces, básicamente, moverse en auto es equivalente a comer mal, o tiene un efecto similar a alimentarse mal, a tomar mucho alcohol, a fumar, ¿ya? El auto es algo que queremos reducir a su mínima expresión solamente cuando es inevitable usarlo, por lo mismo. ¿Ya? Otra razón más para eso. Además, y aquí voy a poner un video muy, muy cortito, es un video, perdón por ese ruido horroroso. Ya. Este es un video que es de una simulación, ¿ya? Pero es una simulación que en el fondo se comporta con datos reales. Tenemos a 200 personas que quieren cruzar una línea en distintos modos. La gente que lo hace caminando es la que logra pasar primero. La gente que lo hace en bus o tranvía es la que logra pasar segundo en términos de eficiencia. Luego la gente en bicicleta y después, mucho, 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 mucho después, por un término de uso ineficiente del espacio y por la congestión, los autos, ¿ya? O sea, son 4 veces más ineficientes en términos de uso del espacio, ¿ya? Todas estas cosas, aquí hay un típico, ¿cómo se llama? Una típica animación que grafica de alguna manera el espacio utilizado por cierta cantidad de personas moviéndose en auto versus esa misma cantidad de personas moviéndose en un vehículo de transporte público, en este caso un tranvía, ¿ya? Entonces, todas estas son razones. Ah, y por último está el tema del cambio climático, que es clave, ¿no es cierto? Y todos los vehículos motorizados emiten, ¿ya? Incluso los vehículos eléctricos, ¿ya? La generación de energía va a implicar de alguna manera emisiones de carbono, incluso la limpia. Ahora, con la que tenemos hoy día no es tan limpia, esto es una estimación con datos no de Chile, así que probablemente en Chile un poquito mejor el auto eléctrico, ¿ya? Y el día que tengamos autos con energía perfectamente limpia van a emitir cero CO2, ¿ya? Pero esto todavía no existe y nos falta un buen poco para llegar a una situación en que nuestra matriz energética sea tan limpia como para que nuestro auto emita prácticamente cero. Sin embargo, ojo aquí con la huella de abajo, la huella del auto eléctrico sigue siendo una huella muy grande en términos de uso del suelo. El suelo urbano es un recurso muy valioso que cuando se mal gasta para mover a una persona en 9 metros cuadrados o 10 metros cuadrados de superficie, estamos en el fondo perdiendo la oportunidad de usar ese suelo para espacios públicos, para vivienda, para un montón de otras cosas que podrían ser más útiles que mover a un auto prácticamente vacío la mayor parte del tiempo, ¿ya? Y nuevamente aquí ese mismo viaje diario de 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta al trabajo implica media tonelada de CO2. Y el problema, yo no sé si reconocen esta imagen, esta es una representación gráfica del aumento de la temperatura media de nuestro planeta. El problema del cambio climático es realmente grave, ¿ya? Este es un gráfico muy importante que nos muestra, en el fondo de esta línea roja que está acá, nos muestra para dónde vamos, porque en este escenario estamos, esto es lo que está ocurriendo ahora, y eso implica un calentamiento de 4,5 grados. La línea azul de acá muestra las emisiones si es que tomamos medidas muy drásticas, que prácticamente son imposibles de tomar hoy, y si tomamos esas medidas muy drásticas hoy, vamos a tener 1,5 grados. Ya vamos a tener 1,5 grados sí o sí, ¿ya? Pero tenemos que trabajar intensamente para no llegar a los 4,5 grados, porque 4,5 grados más vuelven básicamente inviable la vida como la conocemos ahora, ¿ya? Es muy importante avanzar en esto. Y la movilidad juega un rol muy importante en las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen a este calentamiento, ¿ya? Calama. Calama, como les decía al principio, presenta oportunidades muy, muy interesantes para volverse una ciudad muy eh, bien adecuada o que sea muy amigable con la movilidad activa. Primero, por su tamaño, ¿ya? Aquí estoy mostrando muy al ojo, en el fondo, dimensiones. Tiene básicamente 6 por 6 kilómetros, ¿cierto? Esto significa que en promedio, o es razonable esperar que los viajes no sean, un viaje normal, pero típico en Calama, no supere los 6 kilómetros. O sea, un viaje de 6 kilómetros tendría que ir de un extremo al otro de la ciudad. Puede que haya algunos sí, pero la mayoría van a ser del orden de 3, 4 kilómetros, ¿cierto? 3, 4 kilómetros es una distancia perfectamente pedaleable, sobre todo con las condiciones de Calama, que tiene un clima bastante seco, ¿ya? Temperaturas no excesivamente altas, un poco bajas en invierno en las mañanas, entiendo, pero tiene todas las condiciones como para que un viaje de 3 kilómetros en bicicleta se pueda hacer perfecto. ¿Qué falta nomás? La infraestructura, ¿ya?
Solo para que muestren, para que vean, aquí en Santiago está la distribución del largo de los viajes en auto, o sea, cuántos viajes por rango, aquí tenemos viajes, cuántos viajes se hacen entre 0 y 1 kilómetro, entre 1 y 2 kilómetros. Vemos que en Santiago, que es una ciudad mucho más grande que Calama, la mayoría de los viajes que se hacen en auto son de entre 1 y 2 kilómetros. De hecho, asumiendo que 5 kilómetros es una distancia pedaleable, que lo es, tenemos que hay 2,5 millones de viajes en Santiago que se hacen en auto que son de menos de 5 kilómetros, lo que es muchísimo. Yo les aseguro que en Calama la distribución de viajes está aún más pegada hacia la izquierda, o sea, hay aún más viajes más cortos que se hacen en auto. O sea, hay un potencial de transformar esos viajes en auto en viajes en otros modos, en bicicleta e incluso caminando, porque viajes de 1 kilómetro son perfectamente caminables. Hay una oportunidad mucho más grande en Calama. Y solo para comparar, este otro histograma que aparece acá son los viajes, el largo de los viajes en bicicleta en Santiago, para que vean que la distribución del largo de los viajes es muy parecida, pero en verdad generalmente hasta 5 kilómetros, 6, 7, 8 kilómetros en el fondo tenemos la mayoría de los viajes en bicicleta en Santiago. Y eso, 7 kilómetros es más que el largo de viaje máximo que uno pensaría para un viaje, ¿no es cierto?, en Calama. Pero yo estaba mirando, buscando noticias y me encuentro con que hace poco se está evaluando aquí hay un error conceptual terrible, ¿ya? En el título, en el titular. Dice, Calama evalúa el retiro de ciclovías en calles muy transitadas para mejorar la circulación vehicular. Yo digo, esto, efectivamente, eliminar una ciclovía va a mejorar la circulación vehicular. En el corto plazo probablemente sí. Así como en el corto plazo, cuando uno pone la ciclovía, el tráfico se desordena un poco y aumenta el taco, ¿ya? Pero en el largo plazo no. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Y la pregunta que la gente se le puede, pero si hacemos ciclovías quitando el espacio del auto, ¿no va a empeorar la congestión? Bueno, la congestión de partida es responsabilidad de los autos, está bien, pero si quisiéramos eliminarla, tendríamos que darle infinito espacio a los autos, vamos a tener congestión siempre. Y hay algo que sí sabemos, ¿ya? Que no se necesita eliminar demasiado viaje en auto para evitar la congestión. Esto que aparece aquí se conoce como el diagrama fundamental del tráfico, es como un fenómeno físico muy, muy, muy bien estudiado en la ingeniería de transporte, que nos muestra que a medida que van entrando vehículos a un sistema de calle, ¿ah? O de calles, entra un auto, sale un auto. Pero cuando llegamos a cierta cantidad de autos entrando, entra un auto y ya no sale un auto, sale 0,8 autos. Y entra otro auto y ya sale 0,7 autos. ¿Por qué? Porque los autos empiezan a estorbarse entre sí y esto es lo que se conoce como congestión que aparece acá. Entonces llega un momento en que esto empieza a ser ineficiente. Hay que mantener el número de autos en las calles bajo cierto umbral para que sea eficiente. Y la buena noticia de esto es que como no es lineal, ¿ya? El tiempo de viaje en una ciudad disminuye, si nosotros quitamos poquitos autos, el tiempo de viaje disminuye muchísimo. No hay que eliminar muchos autos para que la congestión, para que el tiempo de viaje disminuya. Hay que eliminar unos pocos, hay que cortar la grasa, por así decirlo, ¿ya? ¿Y cómo podemos eliminar esos viajes en auto? Bueno, podemos quitar un poquito de espacio en las calles justamente para darlo a la bicicleta, ¿ya? Creamos la posibilidad de que personas se muevan de manera sostenible, sobre todo en una ciudad con el tamaño de Calama, que es perfecta para moverse en bicicleta en términos de distancia y de clima, y al mismo tiempo, a quienes necesitan igual moverse en auto, ya se pueden encontrar con un sistema que incluso podría estar mejor que antes, ¿ya? Pero esto requiere que las ciclovías sean buenas, ¿ya? Y que estén bien puestas. O sea, y que la gente las use. Quería poner este ejemplo de París, porque París ha estado metiendo mucho ruido últimamente durante la pandemia. Uy, ¿qué pasa? Ahí está. Durante la pandemia, París decidió drásticamente quitar espacio a los autos. París es una ciudad que, si alguno de ustedes ha tenido la suerte de conocerla hasta hace unos pocos años, esta misma calle era puro auto. ¿Y qué hicieron en París? Dijeron, vamos a tomar 2/3 de la calle, ¿ya? Una calle céntrica importante, y se la vamos a dar a las bicicletas, ¿ya? ¿Qué pasó? Claro, los autos se están demorando un poco más, pero muchísima gente está usando las ciclovías y los autos no se están demorando tanto más como habían imaginado quienes en el fondo estaban en contra de esta medida, ¿ya? París hoy día se está transformando en una ciudad, ejemplo de ciclismo, que antes no lo era, ¿ya? Y fue con un cambio, básicamente decir, vamos a poner ciclovías en las calles, vamos a con esto permitir dar la oportunidad y eso implicó una mejora general para el sistema, ¿ya? Entonces, pero no está solamente el ejemplo de París, que estas dos fotos que están ahí son de París, está también el ejemplo de Londres, que estaba haciendo algo muy parecido. Traigo los ejemplos de París y Londres, que son ciudades muy distintas a Calama, porque son ciudades muy grandes y muy complejas, ¿ya?
Y si ciudades muy grandes y muy complejas pueden hacer algo así, ciudades además con largos promedios de viaje mucho mayores a los de Calama, si ciudades como estas pueden hacer esto, ¿ya? Eh, ciudades como Calama perfectamente pueden hacer. Por supuesto, Londres y París con clima mucho peor que el de Calama, sobre todo Londres en términos de lluvia y todo eso. Incluso algunas ciudades que son íconos de la movilidad basada en el automóvil, como Los Ángeles, están recientemente en Los Ángeles se hizo un referéndum, se hizo una votación muy grande, porque se habían implementado estas ciclovías con pistas solo bus que habían generado cierto rechazo de parte de los automovilistas. Sin embargo, se hizo un referéndum en que fue a votar mucha gente, y el resultado del referéndum fue no, no queremos que nos quiten estas ciclovías y pistas solo bus, queremos mantenerlas. Y no es porque toda la gente que vota así sea ciclista o sea usuaria del bus. Es porque esto además ayudó a calmar el tráfico y ayudó a tener calles que son mucho más amigables para habitarlas como seres humanos. Calles que son más agradables para caminar, calles que son más agradables para sentarse en una mesita, tomarse un café, todo eso gracias a estas pistas. Entonces, Los Ángeles, la meca de el moverse en auto, hasta ahí en el fondo estamos con estos patrones. Y quiero traer por última colación el caso holandés, que es emblemático porque Holanda en el fondo lleva décadas implementando políticas para hacer que en sus ciudades la mayoría de los viajes se hagan en auto. Casi todas las ciudades son muy exitosas y quiero traer un caso en particular que me encanta. No es la primera vez que Calama se compara con esta ciudad, no es la primera ciudad chilena que se compara con esta ciudad holandesa, que es Groningen. Ambas tienen la misma población, ¿ya? Ahí están en la misma escala, Calama a la izquierda, Groningen a la derecha. Eh, Sin embargo, la gran diferencia es que en Groningen, de hecho Groningen tiene el récord mundial, está ahí el link a los récords Guinness, es la ciudad con más viajes en bicicleta. La mitad de los viajes que se hacen en Groningen se hacen en bicicleta. La mitad. ¿Ya? Y esto no es porque la gente en Groningen quiera salvar el planeta más que la gente en Calama, o porque la gente en Groningen sea más pobre y no tiene para comprarse un auto, ni nada por el estilo. Es una decisión política de diseño urbano. ¿Ya? Entonces, Groningen y la ciudad holandesa en general se ven así. Hay infraestructura dedicada, ¿ya? ¿No es cierto?, para las bicicletas, o incluso las calles donde no hay infraestructura dedicada son lugares donde el movimiento de los autos está muy, muy, muy limitado, por lo tanto son lugares donde se puede pelear con tranquilidad. ¿Ya? Las estaciones de tren, en este caso en Calama yo sé que no hay tren, porque de hecho es muy pequeña, no hay tren ni metro, pero uno puede pensar en intermodalidad con bus y todo eso. Esto es un ejemplo extremo de lo que ocurre en las estaciones holandesas, de algunas ciudades holandesas. Y algo muy lindo que se ve es que los niños, ¿ah?, y los adolescentes van al colegio en bicicleta, la mayoría, independiente de su nivel de ingreso, y eso es algo que no solamente es muy sostenible, sino que además es muy bueno para su salud y permite, además les da una autonomía, que es lo que es algo muy valioso. ¿Ya? ¿Cuál es el factor común en todo esto? La infraestructura. Sin infraestructura no logramos nada, ¿ya? Entonces hay que tener infraestructura para la movilidad activa, hay que tener veredas, ¿no es cierto? Así como tenemos veredas, tenemos que tener infraestructura para la movilidad activa. Es importante no olvidar que en la ciudad lo que queremos mover es a personas, ¿ya?, antes que a vehículos. Y con eso termino mi presentación. Y con esta imagen que es de Santiago, en el fondo yo les digo, para mostrar que la realidad de poder moverse mucho en bicicleta no es algo que esté tampoco tan lejos, no hay que ir a mirar Europa. Aquí mismo en Santiago tenemos ejemplos bastante exitosos de quitar espacio a los autos para entregárselo a la bicicleta, lo que finalmente permite que todos estén mejor. Aquí el taco no aumentó de manera demasiado significativa en esta calle, sin embargo dimos la posibilidad a un montón de gente de optar por un modo de transporte sostenible. ¿Ya? Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, queremos agradecer a Ricardo. En realidad, ambas presentaciones muy interesantes para el contexto que estamos revisando. Y vamos a aprovechar de abrir un espacio para preguntas y comentarios. En la línea inferior de la pantalla pueden, al lado, entre chat y participantes, pueden encontrar el espacio para hacer las preguntas. La idea es que podamos hacer las preguntas y luego hagamos el cierre, por supuesto, con el representante de la gobernación. Si es que hay preguntas y comentarios para que puedan responder tanto Javier, Ricardo, bueno, Rodolfo eventualmente, si es que se genera alguna hacia él. Sí, Mónica, me gustaría hacer un comentario de poner en valor
los conceptos que nos plantea Javiera y Ricardo, que hoy ¿Mm? día el esfuerzo de hacer un plan de movilidad sostenible, como bien dijo Javiera, integrado, enfocado en una planificación a largo plazo de reducción de emisiones. Recordar que esto es una iniciativa que toma el gobierno regional en torno a una emergencia ambiental que hay en Calama, que es declarada zona saturada, ¿no es cierto? Y hay un compromiso de generar una transformación. Entonces creo que es muy potente el trabajo realizado por la consultora, pero también los conceptos de esperanza y de oportunidad que nos plantea Ricardo en relación a que esto es una urgencia y principalmente un modelo a transformar. Históricamente se han planificado ciudades en extensión, donde su estructura está hecha para la extensión. Estoy hablando de la infraestructura, de su política de uso de suelo, incluso ya la cultura ciudadana, ¿no? Que hoy día es más importante tener seguro tu antejardín, no relacionarte a la calle y tener tu vehículo dentro de la casa donde el espacio público muere. Entonces creo que aquí hay una oportunidad tremenda de transformar nuestras ciudades para hacerlas principalmente, como se planteó acá, ciudades saludables, ciudades más justas, y donde acá aparece un componente único que salió en el relato de los ejercicios de participación. Nos han hecho creer que estamos en la ciudad, en el desierto más árido del mundo, donde en el fondo no tenemos ni derecho a árboles ni a caminar por las calles, por eso hay que subterrar un auto porque no hay sombra. Pero en realidad Calama es un oasis en el desierto, o sea, es donde está la naturaleza. Y yo creo que ese cambio de mirada va a ser clave para poder llevar con éxito esta transformación. Y solo antes de ahí de abrir las preguntas, recordar también que este esfuerzo de gobernanza, porque al final esta planificación en Chile que es tan sectorializada, ¿no es cierto? Cada uno va en su caja, no se genera integración ni multinivel ni multisectorial. Acá hay un esfuerzo importante del gobierno regional de poder generar esa vinculación. El plan de movilidad urbano sostenible se inserta en los planes de acción climática regional, ¿no es cierto? Donde ahí hay una instancia multisectorial, pero también debería ser un insumo, y por eso es tan importante la estructura que plantea Javier en relación a que esto tiene una visión de territorial, de uso de suelo, de infraestructura de movilidad y también de gestión tecnológica para hacer insumo a los otros instrumentos de planificación como son los planes regulares comunales y el PIMEP, ¿no? Que son los planes de inversión en infraestructura y espacio público, que son de jurisprudencia municipal, eh, pero hay un afán siempre de podernos integrar en estos insumos. Y recordar solamente, claro, que el PEMUS es un plan que metodológicamente nace de, eh, de un, de un convenio que se hace con Euroclima más, con la Comunidad Europea, para hacer un plan en la ciudad de Antofagasta. Y ese plan, en el fondo, tiene un enfoque principalmente en la reducción de emisiones. Y el gobierno regional, bueno, junto con esa asesoría técnica, planteó esta metodología nueva para poder integrar eh, tanto la visión política como plantea eh, Ricardo de transformación, pero también compatible con los modelos de inversión, los sistemas nacionales de inversiones a nivel nacional, que es un gran desafío. Así que realmente estamos muy contentos y muy pertinente lo que plantea Ricardo en relación a que si Calama es una ciudad de 6x6, Calama es un vergel, Calama tiene todo, es plano, tiene todas las posibilidades de ser una ciudad saludable en movimiento de las personas, que yo creo que es lo más fundamental. Y no como hoy día, que es una ciudad del automóvil, de la ciudad de la extensión, de la vivienda unifamiliar, de la construcción de periferia. Así que creo que hay una muy buena y bonita oportunidad de poder generar ese proceso de transformación. Bueno, aprovechamos de agradecer la intervención de Rodolfo y también comentarles que quién es Rodolfo para quienes puedan estar revisando este webinar. Él es la contrapartida técnica de este estudio profesional de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional de Antofagasta, y también está disponible para todas las preguntas y comentarios. Vamos a pasar desde la cuenta de Olga Durán. Levantaron la mano, así que vamos a permitir la intervención de doña Olga, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me logran escuchar? Sí, por supuesto. Ya. Mira, observando ambas disertaciones, exposiciones, y quería contribuir con algunos puntos que sería importante considerar y hacerle algunas preguntas también. Mira, yo represento una agrupación de personas con discapacidad auditiva y física, así que
y participamos de la mayoría de los diagnósticos. Entonces, en base a eso, ya lo que a lo que presencié en estas presentaciones, quería hacer algunos comentarios, como le contaba. Primero, cuando hablan de amenazas, en el diagnóstico salió que también había una amenaza que era la falta de comunicación. Las personas sordas requieren comunicación para poder usar el transporte público, para poder acceder a información. Eso yo considero que también es una amenaza que se debería tomar en cuenta, ¿ya? Respecto al diagnóstico anterior, también se habló de poder trabajar la parte de ampliar la cultura en cuanto al transporte de buena convivencia, por decir así. Y que se hicieran espacios educativos donde pudiéramos formar una idea, como están los otros países que tienen la cultura de usar la bicicleta más que el auto, que tienen una cultura de cuidar el medio ambiente y de también tener unas buenas relaciones interpersonales dentro de lo que es estar en el transporte. Por ejemplo, cuando una persona en silla de ruedas quiere tomar un colectivo para no usar el auto, por ejemplo, lamentablemente los colectivos no nos paran. Entonces, siendo así, uno que prefiere el auto, por lo tanto contaminamos más. Entonces, también considerarlo como parte de la lista de los criterios. Yo creo que eso es igual importante. Igual otros usamos sillas de ruedas que a motor, que no las subimos a un vehículo ni tampoco generamos tanta contaminación, pero lamentablemente la viabilidad no nos acompaña, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que, claro, existen espacios como las ciclovías, pero tampoco esas ciclovías están diseñadas para las sillas de ruedas. Entonces, creo que también es un factor que hay que considerar. Como una forma de disminuir el uso del auto en personas con discapacidad, porque en la región en Calama específicamente, hay mucho profesional con discapacidad, pero los movilizamos en auto. Entonces, para disminuirlo, sí, podríamos disminuirlo, pero necesitamos herramientas de accesibilidad universal, ¿ya? Como les decía, o sea, en Holanda hay una cultura, por lo tanto también hay que trabajar ese aspecto cultural del cambio, ¿ya? Como una estrategia también que favorezca esta iniciativa, porque en el fondo se necesita que todo sea universal hoy en día y inclusivo, más que integrativo como tal. Porque cuando hablamos de integración estamos hablando de que vamos a sumar un grupo a una realidad que todos tienen. Y en realidad lo que queremos hacer es inclusión, que tengamos equidad e igualdad. Por lo mismo, considero que más que hablar de un programa integrativo, sea un programa inclusivo. Esos son como los puntos que tenía como para poder compartirlos con ustedes. Muchísimas Eso. gracias. Muchísimas gracias, Olga, por su intervención. Y creo que don Ricardo tiene algún comentario al respecto. Sí, solo quería comentar respecto a lo que Olga dice, que me parece muy interesante y relevante, y decir que justamente personas que tienen movilidad reducida y que se ven en la necesidad de moverse en auto, no se trata de decirle a ellos, oiga, usted bájese del auto, porque ciertamente para ellos es más difícil. Entonces, se trata justamente de generar condiciones para que las personas que no pueden evitar moverse en auto, ¿ya? Tengan calles que no estén congestionadas por personas que están moviéndose en auto, pero perfectamente podrían hacerlo en otro modo. Eso me parece una cosa que quería decir. Y lo otro muy importante es que lo de las ciclovías es cierto y es clave. O sea, no cuesta casi nada hacer que las ciclovías sean no solamente para bicicletas, sino que sean también un espacio que permita a las personas que usan silla de ruedas movilizarse de manera expedita y segura, ¿ya? Sin muchos gastos, sin mucho costo adicional, uno puede hacer que esas ciclovías cumplan con eso. Hay un tema de cómo conectan con las soleras, ¿no es cierto? Hay un tema de cómo resuelven algunas cosas en las esquinas, pero eso se puede hacer muy fácil. Y en muchos lugares del mundo, en particular en Holanda, uno ve que la gente, no solamente la gente con movilidad reducida, sino que gente de la tercera edad que anda en estos que le cuesta un poco caminar y que anda en estos como carritos eléctricos, así como los de los supermercados, usan las ciclovías mucho y son básicamente una infraestructura que los habilita para tener mucha más autonomía y para poder moverse por la ciudad de una manera mucho más libre.
Eso nomás quería complementar lo que Ujú. dijo Olga, que es muy Muchas interesante. gracias. Muchas gracias, Ricardo. Javiera, también, Sí, también quería complementar lo que dice Ricardo. Bueno, primero también agradeciendo la participación de Olga. Yo creo que lamentablemente todavía vivimos en un país donde la discapacidad no nos es evidente. Yo, por ejemplo, también tengo una discapacidad auditiva y he acompañado a mi papá a hacerse un examen, por ejemplo, de audiometría y le dicen pide la hora por teléfono. Y es como, oiga, pero si soy una persona sorda, ¿cómo voy a pedir la hora por teléfono? Entonces, lamentablemente, mientras no haya este cambio cultural, a las personas con discapacidad nos toca ponerlo sobre la mesa. Yo agradezco mucho, yo me acuerdo Exacto. cuando participaron en la primera actividad, es súper importante que participen, porque cuando se está comprando el nuevo bus, si no hay nadie quizás representando a las personas que son ciegas, si no hay nadie representando a las personas que son sordas, quizás se nos olvida al que está comprando el bus poner los dispositivos que van a hacer más fácil su uso. Entonces, qué triste que todavía tenga que ser así, pero lamentablemente nos toca a las minorías poner eso sobre la mesa, así que muchas gracias, Olga, por ponerlo. Ahora yo te quería contar que dentro de este arbolito que yo presenté a la rápida, están contemplado el tema de accesibilidad universal, o sea, lo pusimos ahí como para dar hincapié dentro también de la visión que leí, que después la puedes revisar, está el tema que sea inclusivo, que sea accesible, o sea, hemos tratado de poner todos sus énfasis. Ahora después, en la medida que estos proyectos se van concretando, también hay que irse preocupando de que sean así, o sea, Calama tiene una oportunidad histórica ahora de cambiar, o sea, la flota de buses es muy antigua, entonces, dado que la vamos a cambiar, dado que hay que cambiarla en los próximos años, que sean buses justamente con accesibilidad universal, que sean buses que contengan toda la tecnología avanzada, ¿cierto? En alguna también de las participaciones han participado organismos de personas con autismo y también nos han hecho ver, oye, que hoy en día hay nuevos semáforos para personas con autismo. Entonces, en la medida que las organizaciones lo pongan sobre la mesa, yo creo que cuando las autoridades tomen la decisión, pueden considerar esos factores que a veces no encarece para nada la compra de nuevos buses, sino es desconocimiento. Entonces, por ahora, mientras no seamos un país tan inclusivo, gracias a ustedes por recordarlo y por dar estas alertas. Y finalmente, sobre el tema que tú decías también de los programas educativos, también hay una hojita del arbolito que lo considera, hay una hojita que se llama convivencia vial, y ahí también yo creo que el gobierno regional, la municipalidad, van a ser claves en impulsar actividades, por ejemplo, el día sin auto o la ciclo recreovía que se hace acá en Santiago, para que personas que hoy en día no son usuarias de bicicleta empiecen a acercarse, ¿cierto? De repente yo digo, bueno, en la mañana con el tráfico, irme al trabajo en bicicleta, no, pero el domingo qué rico llevar a mi hijo a andar en bicicleta por Balmaceda y que esté toda la familia, y de a poquito uno se empieza a dar cuenta que en realidad sí lo podía hacer, que era agradable y empieza ese acercamiento. Entonces, es súper importante también no solo las medidas físicas, ¿cierto? Que llevan ahí el hormigón, sino también estas medidas de gestión y medidas de acercamiento a la comunidad, de mostrarles lo que significa un día sin autos en la ciudad. El silencio, lo agradable que es desplazarse, lo seguro que uno se siente y de a poquito la gente se va amigando y va encontrando que estas medidas tienen otro sentido también. Eso quería decir. Ujú. Gracias. muchas gracias, Javiera. Eh, Vamos a ir, tenemos preguntas en la caja de preguntas y hay una pregunta que nos plantean para Ricardo, que señala, según su experiencia, qué medidas o iniciativas parecieran tener un mayor impacto en reducir la partición modal del transporte privado. Eh, Entiendo que eso sí. es. A ver, voy a tirar primero, voy a dejar el tejo pasado primero, así como qué sería lo óptimo. Lo óptimo sería hacer todos estos costos sociales que yo mencioné que el auto genera y que no se le cobran a los que manejan autos. Si uno pudiera cobrarles esos costos, instantáneamente bajaría de manera muy importante la cantidad de gente que usa el auto cuando en verdad no lo necesita, ¿ya? Entonces, y recientemente Nueva York, que es una ciudad compleja, probablemente la más compleja, acaba de anunciar que va a implementar tarificación vial, al igual como otras ciudades del mundo. Londres, que la mencioné en mi presentación, es otra, Estocolmo, Singapur, son ciudades que han implementado esto porque justamente hay que, de alguna manera, cobrarle a quien genera el costo por ello. Entonces, esa es una. Pero antes de eso, tú tienes que generar las alternativas. Y lo más importante, o sea, eso sería fantástico poder implementarlo, pero para eso es necesario tener la infraestructura que facilite moverse en las alternativas. O sea, necesitamos
transporte público que vaya expedito. En el caso de buses, por ejemplo, en Calama, que me imagino que Calama no está pensando en poner un metro o un tranvía, pero sí buses, ¿no es cierto? Los buses pueden usar pistas solo bus, ¿no es cierto? Y eso hace que el transporte público sea muy atractivo porque es muy expedito. Las ciclovías para la bicicleta, veredas en buen estado, con soleras rebajadas para la movilidad, la accesibilidad universal que mencionaba Olga recién. Todo, en el fondo, se habla de zanahoria y garrote. Hay que poner todas las zanahorias para que sea atractivo moverse en los modos que no generen externalidades negativas o costos sociales. Y garrote, castigar al que está usando, el fondo, al que está generando un costo, imponiendo un costo al resto de la sociedad y no está pagando lo que corresponde. Entonces, son mezclas de otras cosas. Hay otras variantes, por ejemplo, uno podría hablar de restricción vehicular, pero la restricción vehicular tiene un montón de problemas. Uno puede reducir los estacionamientos o cobrar lo que corresponde por los estacionamientos. Estacionar gratis, por ejemplo, yo encuentro que es, una, es un subsidio no justificado al automóvil. Un auto que está estacionado todo el día en la calle, calculen cuántos metros cuadrados está usando y calculen cuánto costaría arrendar una casa de esa superficie en ese mismo lugar. ¿Ya? Esa plata le estamos regalando a la persona que tiene estacionado el auto en la calle. ¿Ya? Entonces, estacionar gratis jamás debería ocurrir en ninguna parte. ¿Ya? Esas cosas, pero ese tipo de medidas se me ocurren, para no alargarme, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Ricardo. Javiera, Sí, yo tienes... quería complementar lo que dice Ricardo y la verdad es que yo me he convencido que la mejor medida para eliminar los viajes de auto privado es eliminar estacionamiento. Porque si uno pone restricción, la gente se va a comprar el segundo auto. Si uno les cobra por estacionar, la gente lo va a pagar. Si pones tarificación vial, pero si yo no tengo dónde dejar mi auto, no puedo ir en auto. Y es una medida que se puede, o sea, uno puede dejar estacionamientos para personas con discapacidad, para transporte de carga si hay un local comercial, pero para el que no, en realidad no necesita ir en auto, no hay estacionamiento. Yo creo que es, a mi parecer, mi opinión personal, es que la única medida que es eficaz y que no discrimina, porque en el fondo, si yo cobro, bueno, hay gente que lo va a poder pagar y gente que no. Pero si usted no tiene dónde dejar el auto, no puede ir en auto. Y se recupera, tiene esta otra externalidad positiva, ¿cierto? Que si yo elimino estacionamiento, ese espacio perfectamente cabe una ciclovía, puedo ampliar las veredas y puedo hacer medidas de accesibilidad universal, que las veredas sean más anchas, que pase sin problema la señora con el coche, la persona en silla de ruedas. O sea, además tiene un beneficio maravilloso en cuanto a espacio. Entonces, yo creo que por lo menos en el centro de Calama deberíamos ponernos como objetivo. O sea, uno pasa por el centro de Calama y una pista entera, continua de estacionamiento. Eso quería decir. Gracias, Javiera. Y tenemos también una pregunta de don Jorge Guerrero, del programa Quiero mi barrio Calama, que es respecto al tren. Y nos señala que si Calama tiene tren y sistema vial implementado ya a nivel industrial que atraviesa toda la ciudad, ¿se considera o se estudió este transporte como un potencial sustentable futuro? Ya, esa es una respuesta compleja, el tema del tren. El tema del tren, nosotros sabemos que es un anhelo antiguo de la ciudad de sacarlo, ¿cierto? Es una herida que tiene la ciudad, el tren pasa por el medio de la ciudad, genera segregación, más encima es un tren industrial, se demora muchos minutos en pasar, genera ruido, entonces... Ahora, lamentablemente, las veces que lo hemos planteado, esto está incluso plasmado en su plan regulador, el deseo de sacar el tren, es difícil, es costoso, entonces yo creo que en la medida de lo posible, o sea, lo ideal sería sacar el tren, ¿cierto? Pero siendo realista, mientras eso no sea factible, yo creo que tenemos que en este plan encontrar la forma de hacer que la ciudad conviva con el tren de una mejor forma. Al lado del tren hay una buena faja, uno podría pensar en una corredor verde, por ejemplo, con una ciclovía y con árboles que les den sombra. O sea, ¿cómo hacemos que esta herida sea ya no una herida, ¿cierto? Sea algo que interactúe de mejor forma, que no genere tanta segregación. Ahora, entiendo que la pregunta va enfocada a pensar el tren como en un sistema de transporte de pasajeros. Y la verdad que eso también es difícil porque el tren hoy en día es privado y transporta carga. Y hacerlo convivir con un sistema de transporte pasajero siempre es difícil. Y también por los volúmenes de la ciudad de Calama, que se financie un sistema masivo de transporte público como un tren, es bien difícil, la verdad. O sea, para no generar falsas expectativas, es súper difícil que existan los viajes suficientes para que sea rentable. Pero yo sí creo que podemos usar ese espacio. Es un espacio
que está ahí medio abandonado. O sea, en el fondo está el tren, hay una valla, ni siquiera es seguro. Y perfectamente se podría construir algo en paralelo al tren. Yo pienso en una gran ciclovía que atraviese toda la ciudad y con verde, muy verde. Y eso yo creo que sí es algo factible y que sería una buena medida en el contexto de este plan. Eso. Muy bien, muchas gracias, Javiera. Em, no sé si hay más preguntas, creo que ya respondimos todas las preguntas que había en la cajita y entiendo que no hay más preguntas ni manos levantadas, así que em, además de agradecer a la gente por venir, vamos a pedirle a Rodolfo que nos pueda dar unas palabras de cierre para este tercer webinar desde la gobernación, desde el gobierno regional. Gobierno regional, sí. No, Sí, Mónica, agradecer. Esto es un webinar que queda registrado, ¿no es cierto? Queda colgado en la plataforma y bien como planteó Ricardo, yo creo que sirve como evidencia y herramienta también de convencer y de transformar en el fondo una manera de pensar una ciudad y el espacio común. Creo que es muy interesante hoy día cómo se está conversando esto, que no es desde mi problema, sino es cómo recuperamos, ¿no es cierto?, el espacio público, cómo lo soñamos en árboles, y eso yo creo que es clave, cómo la naturaleza es hoy día una herramienta que tiene Calama para transformarlo y salir un poco de cómo estamos moldeados, de que, insisto, que es una ciudad en expansión, del automóvil, de la vivienda unifamiliar en periferia, de muy baja densidad, pero si tenemos estos 6 por 6 kilómetros, ¿cómo no podemos, en el fondo, esto entenderlo como una singularidad única? Así que muy contento y agradecido por la conversación que se generó. bueno, muchas gracias, Rodolfo, desde el gobierno regional y además agradecerles, por supuesto, a Javiera, a Ricardo por las exposiciones, a quienes participaron y recordarles que este webinar va a estar disponible para que lo puedan ver y también para que puedan compartirlo con gente que le pueda interesar este contenido. Así que agradecerles a todos y todas y vamos a seguir comunicando las distintas etapas de desarrollo de este proyecto de movilidad urbana sostenible de Calama. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Mónica. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por haber participado en esta actividad. Seguimos en contacto para las próximas actividades. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.